Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros a Hugo Luengo. Hugo, buenos días. Buenos días, aquí estamos otra vez de miércoles temprano para ver de qué hablamos. Bueno, ya está todo más que estudiado porque sí, venimos con guión en mano y ya sí, con la tarea hecha. La tarea hecha donde se ofrecen un montón de temas que vuelven, digamos, a ponerse de actualidad. Y empezaría señalando lo que el propio periódico identificaba como fundamental del resumen de Atrapados en la Unión Europea, ajá, donde decía que España ha elegido mal sus alianzas, situándose al lado equivocado de sus intereses y atrapada entre Europa y con Estados Unidos. Ya. Bueno, nos hemos quedado, digamos, en territorio de nadie, con un dibujo de España complicado que lo identifico aquí. De todas maneras, Hugo, lo hablábamos ayer, porque ayer estuvimos hablando de Ceuta y Melilla, de lo que se ha decidido en Estados Unidos sobre Ceuta y Melilla, que lo hablamos ampliamente ayer. Yo decía que desde que perdimos la guerra de Cuba en 1989, la política internacional española, con excepción de algunos hechos... 1898, perdón. Se te rodó un número. Se me rodó un número. Bueno, 1898, sí, la política internacional española ha sido un caos. Sí, un caos. Un caos, pero con pocos aciertos, ¿eh? Bueno, y parecía que habíamos entrado de pie en Europa y en este momento sí, nos hemos colocado totalmente, digamos... Como digo en mi artículo, que así lo titulo, Atrapados en la Unión Europea, donde, curiosamente, que veremos el conflicto cuando se produzca el cambio del gobierno y se levanten las alfombras, hemos acabado con una democracia colapsada, unas instituciones precarias, la energía cara e inestable, una inmigración totalmente descontrolada, que luego lo veremos ante la reacción europea. Ayer llegaron 100 migrantes al Hierro, de los cuales 20 eran bebés. 20 y pico bebés y 46 madres, o sea que ya vienen con el bebé puesto. Esto es alucinante, alucinante. Ya se lo saben, ¿no? Y además imagínate tú, desde Gambia, que es un paísito atrapado en medio de Senegal, en una trayectoria tremenda. El tiempo afortunadamente ha estado bueno, de 8 días, ¿no? Tremendo. Señalaba también entre la identificación de los problemas españoles la defensa desatendida, natalidad y pensiones inmantenibles, las infraestructuras sin atender, los alquileres y las viviendas inaccesibles y un esfuerzo fiscal excesivo con bajos salarios, productividades y precariedad laboral. Estamos, digamos, en un panorama que podemos decir tremendamente complicado, donde eso es el reflejo de que estamos en España en este momento sin parlamento y sin presupuesto. Ya. Hemos visto esta mañana otra vez en prensa de que de ese presupuesto, ante la inestabilidad de las pensiones, ha tirado de los fondos europeos la ministra, el gobierno de Madrid, detrayendo nada más y nada menos que 2.400 millones de euros digamos, para pagar las pensiones de los fondos europeos. Los alemanes, como de costumbre, deben de estar que trinan. Y bueno, en ese asunto hago, para situar el peso de los grandes poderes del mundo, que realmente en este momento se ha roto el mundo y hemos quedado atrapados entre Estados Unidos y China. Y sin embargo, después, si valoramos sus datos económicos y poblacionales y de renta objetivo, Europa realmente no tiene tan mala situación. Otra cosa es cómo la hayamos gestionado. Estados Unidos tiene ahora una población de 342 millones, un PIB total de 28,8 billones de dólares,
una renta per cápita, fíjense en ella, $84.200. Es la más alta del mundo, ¿eh? En grandes países, sí. Y una tasa de fertilidad de 1,60. China, en cambio, con 1.404 millones, que es la otra gran potencia, tiene un PIB de 19,5 billones de dólares y un PIB per cápita de $13.900. Y dramático la tasa de fertilidad, que está en 1,15. Tremendo. Y la Unión Europea con el Reino Unido, que en términos objetivos es la otra gran potencia del mundo, tiene 520 millones de población, el segundo 23,7 billones de dólares y $44,300 per cápita, exactamente la mitad de Estados Unidos, cuando hace 15 años estábamos igualados. Curioso. ¿Qué habrá pasado desde entonces? Luego lo comentamos. Y luego, analizando, digamos, el tema de las natalidades, que yo creo que en este momento es uno de los grandes problemas del mundo, que está disimulada porque las inmigraciones entre los grandes bloques tapan, digamos, las tasas de natalidades, cuando en este momento incluso Latinoamérica y la India tienen tasas de fertilidad por debajo de 2, cuando para mantener la población tienes que estar en 2,10. Y luego tenemos la bomba demográfica africana, que en este momento África tiene una tasa de natalidad de 4,7 hijos por familia. Tremendo. De hecho, está, digamos, previsto que de aquí al año 2050, vamos, prácticamente en 22 o 23 años, tengamos 1.000 millones más de africanos, con lo que eso implica en términos de inmigración. Una bomba demográfica que tendremos obviamente que reaccionar a ella. Y luego, para situar el conflicto de por qué estamos atrapados en la UE, valoro temas tan elementales como el problema de los combustibles, que con el asunto, digamos, de haberse cerrado los estrechos del mundo, el tema se ha complicado con un montón de derivadas que ahora veremos. Curiosamente, mientras nuestra ministra Rivera negó las posibilidades de la nuclear en España, caso de Almaraz, que todavía no sabemos qué pasará con ella, en cambio en Europa, llevando la competencia de la energía, admite los combustibles fósiles y la nuclear está convertida en verde. Por lo cual no tiene ni pies ni cabeza que la misma ministra, típico del mundo confuso en que vivimos, defienda en Europa una cosa y en España defienda la contraria. Eso está claro. Cuando además, digamos, el componente del mix nuclear ya hemos comprobado lo que significó en el apagón, y luego tampoco en España tenemos la costumbre de no hacer las cuentas bien. Por eso, precisamente en este momento, Europa tiene poca gente leída y en España. Tiene una energía que cuesta 2,5 veces más que la energía, que digamos que el mix energético de Estados Unidos o China. Eso es otro factor determinante de por qué Europa ha reducido su PIB per cápita a la mitad del 2015 hasta hoy. Ahí está como anécdota el tema del queroseno de los aviones. Bueno, ya había una noticia, 13.000 vuelos se van a cancelar en mayo, este mes. Sí, 13.000. Sí. Es una barbaridad. Pero es que el queroseno se ha doblado el precio. Se ha doblado el precio del queroseno. Bueno, y estando en un sitio donde realmente todas nuestras salidas afuera y todo nuestro turismo se basa en la aviación, el queroseno es absolutamente esencial, ¿no? Y bueno, señalaba aquí que también seguimos atrapados en defensa.
defendiendo, digamos, que el 2,1% es posible como gasto en relación al peso del PIB, cuando la OTAN ha aprobado con el voto a favor de nuestro presidente un gasto del 3,5 más el 1,5, lo cual ha producido que hayamos quedado marginados en el G20, donde se llama a Polonia, y en cambio se ha excluido expresamente a España. Bueno, ya Polonia este año nos ha superado en renta per cápita por persona. Nos ha superado Polonia, que Polonia era un país comunista hace 5 días, ¿eh? Sí, sí. O sea, ya ha superado a España. Pero bueno, nosotros estamos en otra historia, ¿eh? Estamos en otra historia. No leemos mucho, no nos enteramos de lo que ocurre fuera y somos los mejores, siempre. Y al final, en esa situación donde quedamos, donde nos han dicho que nos van a echar de la OTAN, donde nos han dicho que nos van a echar del tratado Schengen, dos cosas que son donde han dicho imposibles. Que nos vamos a quedar sin Ceuta y Melilla. Sí, donde nos han echado del G20 y donde ya nos han, entre comillas, quitado el Sáhara español. Sí, y lo del encima Sáhara está claro. La discusión ha pasado a Ceuta y Melilla, incluso a las bases de, digamos, americanas en España. Pues es un drama. Estamos en una situación de alarma en España, política, ¿eh? Sí, pero esa alarma curiosamente está no dispersa. suena, pero no suena en la sociedad, ¿eh? La alarma, ¿eh? La sociedad está encantada de conocerse y punto. Sí, ahí pongo también en el tema, digamos, del gasto relativo, porque Europa precisamente delegó en un momento determinado su defensa en Estados Unidos y vivió concentrada en desarrollar su estado de bienestar. La famosa dicotomía entre mantequilla y cañones, pues nosotros nos quedamos con la mantequilla y los cañones hasta ayer nos lo ha estado pagando Estados Unidos, que ahora ha dicho, pues señores, ya lo dijo Obama, hasta aquí hemos llegado sin que hayamos sido capaces de reaccionar. Y bueno, cuando los cañones nos lo exige la defensa ante la frontera este de Ucrania, nos lo exige en el costado sur, ante la inestabilidad de Marruecos y el Sahel, nos lo exige el conflicto de Irán, pues difícil es mantener esa situación. Sí. El mismo Merz salía en estos días pasados diciendo que va a recortar su estado del bienestar en 40.000 millones de euros año, porque necesita, digamos, pasar, digamos, gastos de la mantequilla a los cañones, porque es imposible. Y donde, entre otras cosas, los alemanes tienen muy claro que no pueden disparatar el coste de su deuda pública, porque vienen de una historia donde eso ha sido un drama. Y desde luego que los alemanes deben de estar contemplándonos alucinados cuando seguimos nosotros siendo inconscientes del gasto y, entre otras cosas, como decíamos, cogemos los gastos del plan europeo, los 165 millones que ya hemos consumido, 70.000, y 2.400 millones de eso lo destinamos a pagar nuestras pensiones. Entre otras cosas, no hay ningún país de Europa que tenga unas pensiones relativamente tan bien pagadas como están en España, ¿no? Y en esa discusión yo creo que aquí planteo otro tema fundamental que por lo menos siempre me ha preocupado, que es, digamos, que Europa se encuentra atrapada cuando no es capaz de identificarse con su historia, con sus valores e intereses. Nos aparecen los Orbanes del norte y del sur. Afortunado el Orbán del norte perdió las elecciones y el del sur lo tenemos en casa sin que se atreva a convocarla, donde ambos se piensan que pueden servirse de la tarta común europea, caso que hemos visto ahora de los fondos
europeos sin necesidad de, digamos, de asumir las contraprestaciones, en absoluta deslealtad a sus grandes estrategias y chantajeando sus valores y sus presupuestos. Eso no puede ser. Tú no puedes estar en un club donde no pagas la cuota y encima te crees con derecho de, digamos, de chantajear en cada movimiento de Europa, donde ahí nos encontramos, yo creo que con un mecanismo absolutamente perverso en el diseño institucional de Europa, cuál es, digamos, que la toma de las grandes decisiones estratégicas tengan que hacerse por unanimidad. Eso es una puerta precisamente que condiciona el que hasta el último gato te puede chantajear con las grandes decisiones de la Unión Europea, como están haciendo, como ha hecho Orbán y como está haciendo Sánchez respecto a Europa, que tira del, digamos, del presupuesto del Acelerate, de los 165 millones que nos han condonado y prestado para pagar nuestras pensiones. Eso no es posible. Y bueno, ahí planteo un dibujo de Europa necesario para revertir una situación donde estamos atrapados, que, digamos, necesitamos rediseñar Europa para que la toma de decisiones comunes en los grandes temas de inmigración, defensa, diplomacia, industria, energía, inteligencia artificial que no tenemos, o la Agenda 2030 que tiene arruinado el campo europeo, nos permita ser independientes en unos temas tan esenciales como eso, sin la cual no podemos pensar que ese gran bloque que somos en términos de población y en términos de PIB, somos asociadamente el segundo poder económico del mundo, pero que luego a la hora de la verdad pues no lo hacemos efectivo precisamente por estas razones y por un diseño estructural de Europa que es inmantenible. No se pueden, digamos, en un momento de crisis donde que hay que tomar decisiones urgentes y sobre la marcha, esperar a que el 27º país de nosotros diga que sí, porque está pasando lo que está pasando. Y máximo cuando precisamente España, e insisto, digamos, en el encabezado del principio, ha elegido curiosamente mal sus alianzas, situándose, digamos, en la OTAN, en Schengen y en el G20 al margen de todos los demás. Así nos está pasando lo que nos está pasando. Y ahí hago una apelación a un tema fundamental que parece que en Europa nos hemos olvidado, que tenemos que recuperar el capitalismo de la libre empresa, eliminar la burocracia kafkiana que se extiende hacia abajo en los estados y sus regiones. Antes de empezar, quedamos siempre, y vuelvo al encabezado del título, atrapados con más leyes, más normas y funcionarios que pervierten el credo de Europa y empobrece su economía. Europa se formó precisamente reaccionando su momento al comunismo, defendiendo lo que eran las democracias liberales que formaron el mundo de la Segunda Guerra Mundial, montado sobre las economías de libre empresa, y parece que en Europa nos hemos olvidado de la libre empresa. Tan es así que, como decía, que esa perversión de los principios constitutivos de la Unión Europea nos ha llevado que desde el 2015 hasta ahora el PIB per cápita de Europa se haya reducido a la mitad del de Estados Unidos. Un drama. Bueno, pues tenemos un papel difícil, pero vuelvo a reiterar, estamos haciendo un análisis profundo de la situación, pero la sociedad está fuera de cobertura, la sociedad civil. Sí, bueno, y otro tema que reitero, porque el otro día tuve oportunidad de verlo precisamente en la presentación del libro de José Miguel Melomne, que trataba de un tema colateral del Senegal,
es que la posición europea respecto a África, que es, digamos, nuestro, entre nuestra comillas, frontera, nuestro patio trasero, leído en términos estadounidenses, mientras Europa, solo lo que es la Unión Europea, presta al año a Europa 12.000 millones de euros, quitando, digamos, la infinidad de ayudas de todo tipo, de ONG, incluso de ayuntamientos y demás que llegan a Europa, al final Europa nos las ve porque hemos diseñado un mecanismo perverso donde damos las ayudas a los estados y de los estados hacia abajo al final no llegan a la cadena. No llega. Eso te lo confirmo yo, que he estado en los países. No llega, pero a nadie. El que lo coge primero es el que luego, se lo lleva. Que luego hay operaciones como es todo el movimiento de los misioneros españoles en África, que no sé si hay 7.000 o 8.000, que con 2 duros hacen una labor. Pero porque lo gestionan ellos. Con dinero finalista, con 4 perras. Pero que la gestión es de ellos. La gestión es directa de ella. Todo el dinero que ponga con la seguridad de que llega al final. Pero eso es algo que no hemos aprendido. Todo el dinero que demos a todos los países, organizaciones o lo que sea, africana, no va a llegar a ningún sitio. No llega, llega al bolsillo del primero que lo lleva. Bueno, yo tengo ejemplos de mandar, yo qué sé, a Mauritania un aparato de rayos X, pues imagínate que es un aparato inmenso para el hospital, y alguien por el camino se mamó una pieza, una bombilla, y ya el aparato lleva sin funcionar 15 años en el hospital porque no hay dinero para comprar la bombilla del aparato. Entonces todo lo que porque están ellos, el salir adelante está en su genética, el salir, el escapar, el trapichear, está en la genética del pueblo africano. Y luego no somos muy conscientes, digamos, del peso relativo que tenemos, porque analizando, por ejemplo, el PIB africano, en este momento el PIB de África es igual al PIB de Francia. Y Francia coge en un momento determinado, abandona sus antiguas colonias, yo no sé por qué, y sale corriendo cuando tiene unas responsabilidades, y con ello arrastra al resto de los países europeos, entre ellos España, que estaba haciendo una labor ejemplar en países como, digamos, del Sahel, como Mali, donde en este momento están, digamos... Están ahí en guerra. En guerra al lado de Canarias. Está aquí al lado, aquí a tiro de piedra. No nos olvidemos, al lado de Canarias. Están al lado de Canarias, solamente la frontera de Mauritania, y Mauritania, o sea, cuando pongamos en riesgo la frontera sur de Europa, que el país, digamos, más afectado sea España, llamaremos a la OTAN cuando no queremos pagar las cuotas del club. Bueno, tú has visto que hay una cosa que se llama Frontex, que aquí no existe. Sí. En Canarias no existe, que es curioso, ¿no? Pero porque no lo hemos llamado. ¿Tú crees? Sí. Yo ya no lo El Frontex, sí. Yo ya no lo hemos llamado. No lo tengo claro. De hecho, el Frontex que ha estado aquí y se ha puesto en comunicación, la noticia que yo tengo es que al final ni siquiera hemos llamado al Frontex. Bueno, pues si es así, peor todavía. Pero bueno, verá, estoy convencido que de lo que hemos hablado hoy le interesa 3 narices a la ciudadanía general. 3 narices, pues te lo digo. Deberíamos de estar algo más preocupados, porque el problema que se nos viene y la inestabilidad de la frontera hacia África es lo siguiente, lo preocupante como para que estemos un poco más atentos a ella, porque el problema es simplemente la bomba demográfica que nos va a llegar exige que tengamos, digamos, una política cuando menos coordinada con la Unión Europea. No puede ser que pretendamos, digamos, resolver nosotros la defensa o la inmigración sin contar con Europa. Absolutamente imposible. Hugo, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. ¿Sabes de qué vamos a hablar la semana que viene? Venga, cuéntamelo, adelántamelo. De Islas Menores. Islas Menores. Buah, interesante también. Es un tema, sí, porque además ha habido una actualización del tema en estas fechas, que yo creo que hacerle una lectura un poco más técnica
al conflicto de Islas Menores nos vuelve a añadir algo de luz en una situación donde pretendemos siempre resolver los problemas hacia adentro, pero no hacia afuera. Hasta la semana que viene. Nos veremos. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.